noches, mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy viernes? Día de prueba de fuego, ¿verdad? Después de una semana de trabajo, una semana fuerte en lo físico, bueno, aquí estamos contra todo vicisitud, ¿no? A veces, bueno, no es prueba de fuego, ¿no? Aquellos que ya entendemos que somos hijos del Señor, pues queremos estar en su casa, ¿verdad? El cansancio y cualquier cosa no es impedimento para estar en la casa del Señor. Como decía mi hermano Javi, les manda saludo el pastor y su familia. Juan y su familia, ellos están en California, allá están recibiendo la palabra del Señor en un congreso nacional de pastores de aquí de Estados Unidos, de México, y allá están recibiendo palabra para que mañana, que es su regreso, ahí les encargamos en sus oraciones su regreso, puedan pues traernos, ¿no? Y nos puedan impartir la palabra que han recibido allá durante estos 3 días, esta semana. Han estado, pues el pastor ha estado fuera atendiendo algunos asuntos, invitaciones que le han hecho con otros pastores, pues y ya lo vamos a tener de regreso por acá. Así que por lo pronto nosotros vamos a lo que vinimos, ¿verdad? A la palabra del Señor. Así que le invito a que cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración y a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que venimos a atender a tu palabra, Señor. Gracias porque al exponernos a ella, Señor, tú nos evidencias, Señor, nos dejas en claro nuestra falencia, nuestra falla, Señor, y que definitivamente dependemos de ti, dependemos de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa obra que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo, encomendamos este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista para poder transmitir el mensaje, Señor, de manera clara, sencilla y que pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dice el título, que ya va a aparecer ahí, el título de la enseñanza de hoy es Trabaja la prudencia. Todos sabemos lo que es la prudencia, ¿verdad? De alguna u otra forma, en algún lugar, pues nos hemos topado con esta palabra, especialmente en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene mucho material acerca de la prudencia. Pero definitivamente cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando volteamos hacia atrás y vemos desde dónde nos sacó el Señor, decimos definitivamente, pues Dios me sacó desde, no sé, desde la oscuridad, desde lo más profundo. Y ahora que estamos aquí, vemos pues las bendiciones que tenemos, ¿no? En el camino del Señor. Vemos que el Señor no solamente nos trajo, sino que nos brinda las herramientas para seguir viviendo una vida que va de transformación en transformación, ¿verdad? Nos da las herramientas para seguir, nos da las herramientas para que no nos quedemos atascados y no nos quedemos lamentándonos de lo que fue, sino que desde el momento en que los conocimos en adelante, pues podamos decir gracias, Señor, ¿verdad? Nos preocupamos por conocer más de Dios. Una vez que llegamos al Evangelio y conocemos de ese amor de Dios, nos preocupamos por conocerlo. ¿En dónde? Pues en su palabra. Venimos a su palabra, leemos, escuchamos predicaciones, mensajes, enseñanzas, leemos cuanto libro cae en nuestras manos, nos lo devoramos porque pues queremos, ¿no? Conocer de Dios, y eso no está mal, está muy bien que lo hagamos de esa manera, pues porque eso demuestra y evidencia pues el interés que tenemos, ¿verdad? Esa pasión que nos ha dado el Señor para conocerle. El único problema es que muchas veces eso se queda en información, ¿verdad? Se queda en conocimiento. Y muchas veces somos hasta eruditos porque hemos leído, bueno, cuántos autores, la Biblia en un año, yo me la leo en 2, 3 veces al año, cuántas predicaciones las escucho y las reescucho, pero ahí se queda solamente en información. Es decir, no aplicamos esa sabiduría que la palabra nos da, no la ponemos por obra, ¿no? Muchas veces así sucede. No sabemos qué hacer en determinada situación. A veces nos encontramos en una encrucijada porque ¿qué hago? Pero la información la tengo, ahí está en la palabra, en mi mente, lo que he leído, lo que he memorizado, pero ese paso de la mente, del conocimiento a la práctica, pues no sucede. Ahí nos quedamos. Las circunstancias pues nos abrazan y nos envuelven. Y ahí sí, ¿pero qué pasó, Dios mío? ¿Por qué no aplica en mí o por qué no está siendo efectiva la sabiduría? Bueno, eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Así que la manera de ver a una persona sabia en acción es viendo cómo practica la prudencia. Por eso el título se llama Trabaja la prudencia. Repítele o dígale al que tiene a su lado, no me digas qué tan sabio eres, muéstrame qué tan prudente te conduce. Esa es la manera de saber que una persona es sabia o no es sabio, no porque lo que diga conocer, etcétera, etcétera, sino cómo te conduce, ¿sí? Recítame la Biblia de Génesis, Apocalipsis, al derecho y al revés, buenísimo, pero ¿qué tan prudente eres? ¿Qué tan prudente te conduce? En la actualidad sabemos que la prudencia pues está escasa, está como el sentido común, está escasa.
Uno ve la televisión, las redes sociales, ve personas, pero uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir tan fácil que era evitarlo? El sentido común dicta que eso no podía pasar, pero sucede. Por eso la prudencia es como el sentido común, muy escasa, está olvidada, no se ve por ningún lado, ¿verdad? Para muchos la palabra prudencia, lo que les trae a la memoria es de pronto el nombre de la maestra que les dio clase hace 20 años, que se llamaba Prudencia, como la mía. Yo tuve una maestra que se llamaba Prudencia, y es lo único que se acuerdan de la palabra prudencia, ¿verdad? Pero sabemos que a pesar de que es un nombre muy bonito, pues trasciende mucho más allá. El creyente, tú y yo, aquellos que pues decimos ser hijos de Dios, discípulos del Señor, pues algo que debe estar dentro de nosotros, debe formar parte de nuestro ADN. Cuando uno va al médico y le sacan pues la sangre, le hacen diferentes análisis donde pues todos los seres humanos tenemos lo mismo, ¿no? Nuestra sangre. Todos los cristianos pues deben tener la prudencia dentro de su ADN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debería ser un resultado del creyente, ¿no? Vamos a ver que la prudencia va ligada mucho a la adultez y a la madurez. En otra sección de la palabra nos dice que cuando uno es joven, pues la necedad como que va bien ligada cuando uno es muchacho, ¿no? Ya cuando uno crece, uno se da cuenta de que la palabra tiene razón. Quizá uno ve atrás y dice, cuando tenía 20 hice esto, hice aquello, ahora que tengo 40, 50, jamás fuese hecho aquello que ahora me está trayendo consecuencias, ¿verdad? Cuenta una historia que una vez estaba un pelotón militar y el capitán que estaba con ellos agarró una piña de pino, ¿verdad? Y la lanzó justo al medio donde estaban entrenando los soldados, ¿no? Y ellos, nadie se inmutó, nadie se movió, todos se quedaron así como impávidos, así todos. Y el capitán se enfureció y dijo, yo sabía que aquí no hay ningún héroe, por ningún lado hay ningún héroe. O sea que en el campo de batalla todos nos vamos a morir. Y al pasar de los días, en otro entrenamiento hizo lo mismo, agarró una piña de pino y la lanzó en medio del pelotón que estaba practicando. ¿Y cuál fue el resultado? Pues todos se lanzaron. Ahora sí, ¿no? Todos se lanzaron sobre la granada, todo el mundo se lanzó y solamente quedó uno que no se lanzó, que fue la sección. Y el capitán pues se enfureció y le dijo, soldado, ¿por qué usted no se lanzó como el resto de sus compañeros? Él dijo, capitán, pero es que alguien tiene que quedar vivo para contar la historia. Entonces, más o menos, vemos que hay algo de prudencia, ¿no? Que se pudiese confundir con un poco de cobardía, ¿no? Pero quisiera desarrollar un poco más el tema. Y para esto pues es importante definir la palabra prudencia. Permítame darle dos definiciones. Una del diccionario Oxford, que dice así: consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Eso es la definición de la palabra prudencia. El diccionario de la Real Academia Española lo traduce de esta manera, muy similar. Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ellos. En la escritura, tanto en el Nuevo Testamento en hebreo como en el Nuevo Testamento en griego, pues la palabra prudencia tiene varios significados. Todas se refieren a una persona lista, a una persona sabia, a una persona avisada, a una persona juiciosa, ¿verdad? Precavida en los asuntos de la vida cotidiana. Eso es lo que hace referencia, tanto también como en los asuntos de la vida espiritual. O sea, una persona prudente no solamente tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Y lo que hacemos, sino también, y es lo que nos atañe a nosotros, es lo más importante en la parte espiritual. Una persona prudente es aquella que actúa con cuidado, analiza el paso que va a dar, la palabra que va a pronunciar. Esa es una persona prudente, cuidadosa, que habla con moderación. Es una persona cautelosa y consciente de sus acciones, es decir, voy a hacer esto, bueno, ¿qué consecuencias va a traer lo que yo voy a hacer? Que actúa con discreción, ¿verdad? El concepto de prudencia, pues ya vemos que está vinculado a muchos valores. Si usted lo busca en el libro de Proverbios, que es donde conseguimos a menudo la palabra prudencia, pues va a conseguir otros sinónimos: inteligente, cuerdo, avisado, que ya se las dije. Ahora sí, vamos al libro de Proverbios. Acompáñenme allí el capítulo 13, versículo 16. Yo eso lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas y en la versión pues más popular, la Reina Valera de 1960. Dice así, ya en la pantalla le va a estar apareciendo. Proverbios 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. En la versión de la Biblia de las Américas nos dice así: todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. El Hijo de Dios pues consigue en su palabra, en la palabra del Señor, muchos llamados
a ser prudente, mandatos a ser prudente. Actúa con prudencia. ¿Por qué la Biblia lo asume de esa manera? Porque tenemos pues el conocimiento de Dios, ¿verdad? No se nos pide nada que ya no sepamos. El Hijo de Dios conoce, sabe quién es Dios, tiene un manual de cómo conocer a Dios, de cómo vivir una vida conforme al Señor. Pues por eso la palabra actúa o da a entender, da por sentado que los cristianos debemos actuar con prudencia, porque cuando vivimos con imprudencia definitivamente es algo pues que obstruye, estorba la comunión que tenemos con Dios, ¿verdad? Y es un estorbo para que Dios se manifieste en nosotros. Por eso, pues aunque muchas personas digan, bueno, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero bueno, dime cómo te conduces, si te conduces con prudencia y veremos si realmente pues eres hijo de Dios. La palabra está llena, la palabra en este caso del Señor, pues está llena de mandatos para vivir con prudencia. Y es aquí en este libro donde vamos a estar leyendo, vamos a estar en el capítulo 1, en el capítulo 3, vamos a estar leyendo varios versículos de allí. Muchas de las penurias que los hijos de Dios sufren, los cristianos, las cosas malas que les suceden, muchas veces se asocian con la falta de prudencia, ¿verdad? Con lo que dijimos, con lo que no dijimos muchas veces, en cómo actuamos, más que cualquier otro factor externo, ¿verdad? Porque lo hay, ¿no? Puede ser que una situación económica pues nos afecta a todos. Pero muchas de las penurias, en particular de una persona, pues vienen por falta o por no aplicar la sabiduría, la prudencia, ¿verdad? La prudencia es hermana de la sabiduría. Así que la prudencia es aplicar esa sabiduría en cada aspecto de nuestra vida, familiar, matrimonial, laboral, dentro de la iglesia. Es una herramienta, les dije al principio, ¿verdad?, que transforma las vidas, ¿verdad? Una persona pues que actúa en consecuencia con lo que lee, en consecuencia con lo que conoce del Señor, pues inevitablemente pues es lo que Dios quiere, ¿no? Va a ser una persona exitosa porque practica lo que la palabra de Dios nos está demandando. El discernir, que nos habla los conceptos que leímos ahorita, y ese distinguir no es que sean propios de la prudencia, ¿no? Ese discernir y distinguir nos los da la palabra de Dios, ¿no? Al leer la palabra de Dios conocemos lo bueno, conocemos lo malo, conocemos lo que nos conviene, lo que sí o lo que no nos conviene y lo que sí nos conviene, y es la prudencia la que nos hace actuar en consecuencia con ello, ¿verdad? Aplicar los mandamientos. Es decir, Dios me provee a mí las herramientas para saber qué hacer, cómo aplicarla, en dónde aplicarla, el problema que tengo, cómo aplico la palabra en la situación y en el problema que tengo. Entonces, es una buena pregunta para reflexionar, ¿verdad? Lo que me está pasando en este momento, hoy, viernes, en la situación que pueda estar viviendo, cómo estoy yo actuando delante de esa situación, ¿verdad? Porque puede ser muy grande, muy chica, dependiendo de la situación de cada quien, pero estoy aplicando, estoy viviendo en concordancia con lo que la Biblia me dice. Es una pregunta que queda allí de tarea. Algunos dirán, pero ¿por qué no actúa la sabiduría? Que si Dios me dice que pida la sabiduría, Dios me dice que la pida porque Él me la va a dar. ¿Y por qué pues no actúa? ¿Por qué ayer cometí una imprudencia? Hice algo y tenía conocimiento que la palabra del Señor me dio, pero lo hice. Y es por lo que le dije al principio. A veces la sabiduría pues se quedó allí, se quedó en la mente, se quedó como información. Dime Juan 3:16 y toma Juan 3:16. Dime, pero a la hora de aplicar ese conocimiento, ¿verdad? A la hora pues de atender una situación, esa sabiduría pues no aplica porque nosotros, no porque en sí la sabiduría no sea efectiva, sino porque no la sabemos aplicar, no la ejercitamos, ¿verdad? No como el boxeador. Imagínense un boxeador pues se prepara para un contendiente y se prepara para determinada situación. ¿Qué pasa si le lanzo un golpe por acá? ¿Cómo me va a responder? Y se entrena pensando pues previendo el escenario con el cual se va a conseguir. Es la misma cosa con nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si me sucede este problema en particular? Bueno, ¿en qué parte de la palabra el Señor me habla y cómo debo actuar yo en consecuencia con eso? Tiene que ver con un ejercicio constante, ¿no? Leo la palabra y la aplico. Leo la palabra y la aplico. Esa es la manera más evidente de ver a una persona sabia, como le dije hace rato, ¿no? No me digas qué tan sabio eres, sino dime qué tan prudente te conduce. Entonces, la prudencia es una virtud principal en el creyente, ¿no? Porque engloba muchas otras virtudes, ¿verdad? No puedo decir, no, yo soy prudente, pero no soy sabio. O sea, es imposible, va ligada, son hermanas. No forma parte del pack cuando creemos en el Señor y venimos de nuestra vida pasada, pues no es que creímos y ahí se nos insertó un chip y nos llenó de prudencia, no es algo que se ejercita con el tiempo, ¿verdad? Y a medida que vemos los errores, fallé, la próxima vez ante esa misma situación, pues tengo que aplicar la palabra del Señor. El creyente debe aprender a ser prudente.
en lo que piensa, en lo que habla y en lo que hace, en cómo se comporta. Sí, es muy importante. Y como les dije también hace poco, en lo espiritual, que es lo más importante. Les decía, el término prudencia se asocia a la adultez. Por lo general, sabemos que una persona pues adulta, en la mayoría de los casos, debería ser el deber ser, aunque vemos que hay adultos que son a veces tan más imprudentes que sus propios hijos, ¿verdad? Pero en la teoría, la prudencia se relaciona con la adultez, ¿no? ¿Cómo lo traemos a la practicidad de la vida cristiana? Pues se supone, en teoría, que una persona que ya ha estado caminando con el Señor, pues debería ser, por naturaleza, una persona prudente, ¿verdad? El joven, como les decía, pues ve, ¿dónde están los jóvenes? Bueno, aquí hay varios jóvenes. Los jóvenes, por lo general, todos pasamos por ahí cuando fuimos jóvenes, pues creemos que tenemos la razón, más razón que nuestros padres, no atendemos consejos, pues así somos. Creemos que en nuestras propias fuerzas podemos hacer todo, creemos que nuestras capacidades pues son superiores a cualquier consejo que nos puedan dar y no reparamos en consecuencias. Hacemos lo que hacemos y las consecuencias cuando vienen, bueno, ahí mis papás se encargan de resolver eso. Por eso les decía que el Proverbio 22:15 dice de esta manera, se los leo rápidamente. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Otras versiones la traducen como la locura está ligada al corazón del muchacho. Todos los que ya pasamos por ahí, pues podemos dar evidencia y podemos dar testimonio de que así es. A lo mejor venimos arrastrando con algún problema que en nuestra juventud la imprudencia pues causó, ¿verdad? Y ahora venimos arrastrando y pagando esas consecuencias hasta el día de hoy, 20, 15 años después. Aquí vemos un hombre con conocimiento que en la práctica se traduce en prudencia en lo que sale de su boca. Es decir, una persona prudente por lo general va a evidenciarlo por lo que sale de su boca. ¿Cómo también vemos esto en la práctica? Pues la palabra nos dice al respecto una cosa en Proverbios 21:23. Vamos a estar ahí en Proverbios, así que lo bueno es que va a estar apareciendo en la pantalla. Proverbios 21:23. Dice así: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. La imprudencia en la vida cotidiana, hermano, la vemos tanto acá como afuera, ¿no? No es algo que está muy lejos, ¿no? Decíamos que es una virtud que se va ejercitando, por lo tanto, pues es fácil ver cuando a una persona le falta más trabajo, le falta más ejercicio y trabajar más en la prudencia. Es fácil de ver, ¿no? Alguna vez, como les dije, fuimos víctimas de alguien imprudente o por el contrario, nosotros fuimos los imprudentes, ¿verdad? Cometimos alguna imprudencia que dañó a alguien y esa persona posiblemente aún esté sufriendo las consecuencias de nuestra imprudencia. Cuento una historia, permítame contarles esta historia que va a ilustrar lo que les quiero decir. Dice que había un rey, esta historia, y bueno, como el rey como lo conocemos, ¿no? El rey pues domina todo, ¿no? Es prácticamente casi que omnipotente. El rey dice que llamó a una de las personas que estaba bajo su cargo y que cocinaba. Como sabemos, un rey pues ya probó todo. Sin embargo, le dice a su cocinera que estaba a cargo, le dice, necesito que me prepares un plato o un platillo que tú consideres sea un platillo sublime, que tú consideres sea un platillo que sea celestial para yo probarlo. Y así le cumplió. Cuando él vino con ese platillo, había dentro del plato lo que había era como un guiso de lengua, ¿verdad? Y él se extrañó y dijo, un guiso de lengua, un taco de lengua. ¿Qué es eso? Sí. Y dice, pero ¿cómo algo tan básico tú consideras que es un platillo sublime, celestial? Y dice, ¿cómo no? Si con la lengua pues podemos iniciar una conversación, con la lengua yo te puedo saludar, te puedo motivar, te puedo dar buenos consejos. Ah, ok, muy bien. Él para probarle le dijo, bueno, el día siguiente necesito ahora que me traigas el plato más bajo, el plato que tú consideres que es el platillo que está por debajo, que es lo peor. Y para su sorpresa, cuando hable nuevamente el platillo, consigue ahí dentro el mismo guiso de lengua. Y se extraña, ¿y cómo es esto? Que ayer me dijiste que el platillo de lengua era lo más sublime, ¿cómo que hoy es lo más? Digo, ¿cómo no? Si con la lengua yo le puedo hablar más de usted, puedo levantar una calumnia de usted, podemos crear enemistades, podemos tener pleitos. Y evidentemente pues vemos cómo lo que sale de nuestra boca, si es prudente, trae bendición. Si es imprudente, pues causa que de pronto hasta maldición para otras personas. Por ejemplo, hablar mal, ya yéndonos a lo práctico, ¿no? Hablamos mal de alguien, de algo, delante de nuestros hijos, estamos comiendo. Se supone que es un momento pues sagrado, ¿no? Y estamos ahí, estamos comiendo, pero también nos estamos comiendo, qué sé yo, al vecino. Delante de nuestros hijos, pues es un acto imprudente, ¿no? Un acto donde nuestros hijos están viendo
pues, qué tan sabio o sabios son sus padres. A la hora de preguntar algo, sobre todo una dama, ¿no? A veces pues somos faltos de prudencia, ¿no? Somos, pues lo que sale de lo que con el cerebro, o mejor dicho, no sé, directo sale por la boca, no pasa por el cerebro, no se medita, ¿no? No falta por ahí quien vea a la hermanita que de pronto está un poquito pasada de peso y, hermana, felicidades por su embarazo, ¿cuántos tiene? Y la hermana pues, por favor, ¿no? Hay gente que es imprudente, es una cosa que ocurre hasta acá. Escuchar chismes, escuchar calumnias, no detener el chisme a tiempo, ¿verdad? Eso, por supuesto, no ejercita la prudencia, ¿no? Cuando los familiares de un difunto, muy común, quizás están atravesando por un momento pues, de luto, ¿verdad? De pena, no falta, ¿no? El hermanito que va y si la persona no era de pronto creyente, ya le dice, bueno, hermana, se está quemando en la quinta paila del infierno. Ahí, en el luto, ¿verdad? O sea, hay momentos, por eso les decía, ¿no? Escoger los tiempos, las palabras y así sucesivamente. Hay personas que las invitan a un evento y van vestidas no acorde con el evento, ¿verdad? Y qué sé yo, lo invitan a la corte. A la corte no se puede ir en playera y bermuda, ¿verdad? Lo regresan, por muy importante que sea su caso, lo devuelven, hay que ir vestido de acuerdo, ¿no? Forma parte de la prudencia. A veces hasta para corregir un error de alguien. Una palabra maldicha, qué sé yo, tiene el zipper abajo, el cierre abajo, pues uno debe escoger el momento, las mejores palabras, las mejores situaciones, forma parte de la prudencia. El imprudente no, el imprudente delante de todo, no mide reparos ahí. Hey, súbete el zipper y el hermano todo apenado, la persona toda apenada. Deja en vergüenza a las personas, eso forma parte de lo que es, eso es lo básico, ¿no? Lo básico y lo cotidiano. Pero la prudencia sabemos que pues abarca muchas áreas más. En el manejo, por ejemplo, hace algunas semanas, días o viernes, un imprudente borracho al volante, por ahí golpeó 3 carros de unos hermanos de acá de la congregación, ¿verdad? Ellos estaban aquí adorando al Señor y mientras allá afuera estaba un loco jugando el carrito chocón pegándole a los carros. Y se dio a la fuga y unos hermanos los persiguieron, le tomaron fotos y bueno, fue todo un rollo, ¿verdad? Gente que va manejando, va en el teléfono, forma parte de personas imprudentes. Hace poco leí una noticia. Y es común cuando estamos en esta época de calor, ¿no? Los niños, no sé por qué, las mamás, las niñeras olvidan a los niños en la parte de atrás del carro y cuando regresan, pues lamentablemente ocurre lo peor, ¿no? Nadie está exento, pero, vuelvo y repito, forma parte pues de la prudencia, ¿verdad? De pensar, de meditar, de prever lo que pudiera pasar con mis actos o con mis palabras, ¿no? La llamada imprudencia mortal también, personas temerarias que tampoco reparan en consecuencias, ¿verdad? Gente que pues le gusta andar zigzagueando en el freeway, personas que tienen incluso una motocicleta y a veces uno ve van 5 montados en la motocicleta, los 2, 3 niños, la señora, y llevan un niño cargado, pues es una persona imprudente, ¿no? Que no mide el peligro que eso representa y el posible pues daño que pudiera causar a otros. También personas pues que no les gusta un perrito, no les gusta un gatito, un pez, sino que quieren tener un tigre, un león, pues no miden tampoco pues el daño, no solamente que les puede causar a ellos, sino a otros, ¿no? Una serpiente, qué sé yo. Pero bueno, ahí lo dejamos, son muchos casos que pudiésemos aquí seguir, ¿verdad? Y ustedes me pudiesen aportar muchos más. La prudencia lleva a la persona a desenvolverse dentro de lo apropiado, dentro de la ley, ¿verdad? Un prudente pues jamás va a estar meditando ni maquinando en su cabeza cómo violar la ley, cómo romper la ley. No está dentro de él. Dice el Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. La Biblia nos da este consejo de prudencia. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Hay un contraste aquí entre el prudente o el imprudente y el prudente, el avisado, ¿no? El necio pues es precipitado, el necio es arrogante, el necio sufre de una excesiva confianza pues en lo que hace, en sus palabras. Así actúa el necio. En cambio, en el Proverbio 1:33 dice así: pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Actuará conforme a la palabra de Dios. Como siempre el pastor nos enseña, no nos pasamos el stop por temor a lo que la ley cívica pues nos puede, la consecuencia que nos trae violar pues un stop, un semáforo, sino porque pues la palabra del Señor nos dice que debemos ser pues sensatos y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Es por eso que no lo hacemos. El temor quizá de desobedecer, el temor de
pues faltar a una obra, a un mandato que el Señor nos dé en su palabra. En medio de esta sociedad, sabemos que nos roba mucho tiempo, ¿no? El trabajo nos consume mucho tiempo, las redes sociales, etcétera, la televisión, el estrés, ¿verdad? Es una sociedad que nos agarra, ¿verdad? Y muchas veces actuamos como vaya viniendo, vamos viendo. Como sucedió, no nos da ni siquiera tiempo de qué dice la Biblia en cuanto a esto, qué palabra apropiada puedo usar en este momento. Pues quizá el estrés nos lleva, el trabajo, pues póngale, los niños, los quehaceres de la vida nos van arropando. Pues vuelvo y les digo, forma parte del ejercitar, de la prudencia, el ejercitar esa sabiduría que conocemos y ponerla en práctica. Es la única manera. Nadie desarrolla músculos si no se ejercita, ¿verdad? Nadie desarrolla, no corre 100 millas si antes no ejercitó corriendo 5, corriendo 10. De la misma manera, es lo que la palabra nos manda, ejercitándonos y trabajando la prudencia. Proverbios 3, del 5 al 8. En la versión Reina Valera nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es una consecuencia de una persona prudente. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, que hay una prudencia o un pensamiento que nosotros tenemos que podemos hacerlo mejor que Dios, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, esa prudencia que viene como consecuencia de ejercitar la palabra del Señor, viene de Dios, no viene de nuestros propios pensamientos, no viene de que yo tenga un apellido, de que yo haga esto, no, eso viene simplemente de ejercitar lo que la palabra nos manda. El versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Mientras la palabra de Dios sea la que nos guíe el camino, como dice el Salmo, ¿verdad? Sea lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pues nosotros vamos a conducirnos con prudencia, mientras sea la palabra la que nos guíe. Cuando queremos añadir de nuestra opinión, de lo que dijo el youtuber, de lo que dijo este libro, ahí definitivamente nos salimos, ¿verdad? La palabra pues nos muestra principios, consejos de prudencia en áreas específicas, ¿no? Líneas que no debo cruzar, mandamientos que no debo violar, leyes que no debo romper, dónde debo y dónde no debo ser precipitado. Todo eso nos lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Recordemos que la prudencia pues es puesta en práctica del conocimiento. El conocimiento que tengo de la palabra del Señor, cuando lo pongo en práctica, pues allí evidencio la prudencia. A veces la prudencia es complicada de entenderla, ¿no? Porque, como les dije al principio, incluye muchos valores, muchas virtudes. Prudencia, ¿qué querrá decir? Pero se los voy a simplificar en 3 pasos o en 3 aspectos importantes. Así que, al principio, pues yo les decía unos ejemplos de imprudencia y cómo esa imprudencia a veces se manifiesta en la cotidianidad. Pero un hijo de Dios, pues debería en automático, ¿no? Un hijo de Dios debería actuar en consecuencia en la situación que esté, yo actúo. Dice así, el primer lugar donde se debe estar prudente es en las palabras, ¿no? Al principio veíamos cuando una persona habla, pero esta vez en las palabras, y el proverbio, le leo allí Proverbio 10, 19, nos dice así, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, la persona que habla, la persona que es parlanchina, que habla hasta por los codos, por lo general, pues hierra más, ¿verdad? En las muchas palabras, pues ahí abunda el pecado, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra refrena. Y refrena, pues, nos habla como de frenar y volver a frenar y volver a refrenar, de una práctica, de un ejercicio. No es algo como que nada más lo hice una vez y ya. El hablar, pues, es algo que lo hacemos de manera voluntaria, no requiere de la voluntad, no es algo que sale de forma automática. Las palabras, pues, necesito pensarlas para decirlas. Cuando no las pienso para decir, ¡pum! Ahí sale el imprudente, daño a alguien, daño a una familia, digo algo, después me ando arrepintiendo de lo que dije. ¿Cuántas personas no vemos en los periódicos, cuántas personas no vemos en las noticias? Pues que chocan su vehículo, se bajan de su vehículo, qué sé yo, disparando, hiriendo a las personas y después están, no lo quería hacer, no era mi culpa, no sé, no era mi intención hacerlo, sorry, perdóneme. Pues tiene que pagar las consecuencias de la imprudencia, ¿verdad? No hubo, como les decía, y no hubo una conexión entre la palabra y el cerebro, ¿no? Eso salió como donde se formó la palabra, así salió. Es un mal común. Las personas que hablan más de la cuenta siempre pecan. Por lo general nosotros, ¿verdad? Los caribeños, que somos que si habladores, que si bicharacheros, como le dicen, somos
nos gusta hablar, ser el alma de la fiesta, etcétera, 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 ¿verdad? Pero debemos recordar que somos pues hijos de Dios, ¿no? Que tenemos una nueva vida, ¿no? Somos nueva criatura, sin importar, porque mucha gente a veces, hablando de otras cosas, dice, no, es que yo soy así, yo hablo fuerte. Sí, habla fuerte y tú eres así, pero bueno, recuerda que eres hijo de Dios y el hijo de Dios pues nació de nuevo, una nueva naturaleza dentro de él y pues se supone que hay cosas pues que debes cambiar, ¿no? De igual manera, ¿no? Esa persona que le gusta hablar, que le gusta decirlo, aquí están hablando un tema y está opinando. No sabe de nada, pero no, él quiere mostrar que sabe. Está hablando de economía, no sabe ni papa de economía, pero él quiere opinar, porque pues que es hablador, ¿no? Y la opinión de él pues siempre es la que más debe valer, ¿verdad? Aquí habla allá. Una persona así, por lo general, pues siempre cae en pecado, ¿verdad? No es una persona sobria, no es una persona que está en control de sí mismo, ¿verdad? Me gusta mucho la cultura de acá, cuando uno va a hacer una planilla, una aplicación o te vas a entrevistar aquí es, ¿su nombre es Carlos Álvarez? Sí, punto, ya no necesito decir más nada. ¿O estuvo usted tal día, en tal lugar, a tal hora? No, punto. El que le gusta hablar, sí, yo ese día estuve en el cumpleaños de mi sobrino y luego me fui. No, nada más le estoy preguntando si estuvo, sí o no. El hablador definitivamente pues no sigue el consejo de prudencia de la palabra. La palabra en Proverbios 17:28 nos da otro consejo de prudencia. Dice así, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Prácticamente para nuestros tiempos sería como cuando decimos de forma jocosa, ¿no? Calladito nos vemos más bonitos, ¿verdad? A veces es mejor callar que pues empezar a hablar sin saber, ¿no? Tenemos que regular nuestro pensamiento para saber qué hablar. Esa persona que describe el proverbio, pues es una persona que no tiene control de sí mismo ni de sus palabras. Muchas veces lo que habla, ay, eso, sí, tú te comprometiste conmigo que lo ibas a hacer. Yo, sí, mira, te tengo grabado y todo. Una persona pues que no tiene control de sí, ¿verdad? Entonces necesitamos pensar para responder. Necesitamos hacer ese ejercicio para ser una persona prudente. Una persona que habla mucho, por lo general anda en malas palabrerías. Habla mal del ausente. Una persona que habla, condena con facilidad. Ah, sí, una persona que condena cualquier acto sin ningún tipo de, qué sé yo, con tanta ligereza, ¿no? Una persona que anda en malas palabrerías. Una persona que habla vanas palabras, ¿sí? Palabras que no edifican, palabras que pues no nos impulsan y no nos lleva a santificarnos, ¿no? Una persona que habla y habla y habla, pero dentro de su hablar pues no hay nada que tú puedas, oye, hoy extraje este hermano pues me dijo algo que me motivó a yo ir a la palabra y él no sabía, pero me dijo algo que me tocó en lo más profundo de mi ser y yo creo que Dios pues lo usó. No, sino que habla y habla y habla pues y no te lleva y no te conduce a nada, ¿no? Por lo general la persona, y lo puede ver uno, ¿no? Tanto acá como fuera. Habemos en este lugar personas como una iglesia muy pluricultural, ¿no? Aquí hay gente de varias culturas, de muchos lugares, ¿verdad? De pronto para un venezolano, para un argentino, de pronto una mala palabra mexicana, pues no tiene sentido, ¿no? Te la pueden decir y tú, ¿qué? No sé. Y la gente, ¡qué horror! ¡Qué horror! Y nosotros, bueno, no sé, hasta que te la dicen, ¿no? Ah, no. Entonces ya tú no puedes, ya tienes conocimiento, ¿no? Ya no puedes seguir jugando ni por chiste, ni por doble sentido, ni por nada de eso, pues con una palabra que ya tú conoces. Dice Efesios 5:19, acompáñeme allí. Efesios 5:19. Un versículo muy conocido por nosotros. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra cosa que hace la persona que no practica la prudencia en la palabra, pues, es hablar palabras necias, ¿verdad? Palabras, como le dije ahorita, que no edifican. Doble sentido, palabras de albur, palabras, apodos, bromas, ¿sí? Muchas veces hay personas pues que así se conducen, ¿no? Apenas está conociendo a la persona y ya de una, ¿no? Va con una, y la persona se queda como que, wow, si esto es el hermano tal, una cosa así, doble sentido y esas cosas. Una persona que habla mucho quizá cae en ese tipo de error. Es su manera de comunicarse, pero entre los hijos de Dios pues no puede haber tal cabida, ¿no? No puede haber este tipo de cosas. Tarde o temprano vamos a recibir las consecuencias de lo que hablamos. ¿Sí o no? A lo mejor tú en algún momento dijiste alguna palabra por la cual ahora pues estás cosechando
para bien o para mal, lo que dijimos, ¿no? Y eso es lo que dice la palabra, ¿no? Dios nos demanda no solamente prudencia en lo que hablamos, sino también en el segundo punto que les quiero hablar, con mis actos, ¿no? Cómo me conduzco, cómo actúo. Y otra vez el consejo de Dios en Proverbios 19:2 nos dice así: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Es decir, que hay un apresurado con la boca, pero también hay un apresurado en actuar, ¿no? Un apresurado que es imprudente. Una persona imprudente falla, no le da el blanco, siempre anda pecando, ¿verdad? Y la imprudencia, le decía al principio, entre sus sinónimos se manifiesta pues que es una persona mesurada, una persona tranquila, cuidadosa, cautelosa en lo que va a hacer, ¿no? Examinando cada cosa antes de actuar. Un carpintero, por ejemplo, aquellos que trabajan construcción o que trabajan algo que tenga que ver con cortar materiales, por lo general mide una, mide dos, mide 3 veces, porque quizás es una pieza, pues que si la cortas mal, se dañó, ¿verdad? Entonces por eso pues mide una vez, mide 3 veces y luego corta, ¿no? Porque no se va a ir de una vez a cortar y luego, bueno, despedido porque cortó, qué sé yo, la madera a la medida que no era. Entonces así debemos ser nosotros en nuestros actos, ¿no? Siendo prudentes en todo tiempo. El mismo versículo se lo voy a leer en la palabra de Dios para toda esta versión. Dice así: no es bueno ser ignorantes. El que se apresura a hacer algo se equivoca. Da un poquito más de luz el versículo. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Entonces, cada paso que pensamos dar, definitivamente tenemos que ser prudentes, ser cautelosos, ser cuidadosos. Hay muchas personas que han sido sobornadas, hay muchas personas que han sido, qué sé yo, violentadas, producto de pues, que no son personas que son prudentes, ¿sí? Que no son cautelosas, que no son precavidas, ¿sí? A la hora van y hay una publicidad, qué sé yo, y oye, qué bien, y pagó su publicidad y le llegó otra cosa porque era una estafa, era un engaño, ¿no? Por no ser cautelosa. Hermano, tengo tal negocio, el negocio del siglo, invierte $1 y se te transforma en $1000. ¿En serio? No, qué bendición, Dios me está bendiciendo, hermano. Ay, $1. Y uno dice, ¿pero qué negocio es ese? Ni siquiera los inversores más grandes del mundo pues van a tener una ganancia tan grande. Y aquí el hermano le trajo el negocio del siglo, ¿verdad? Y él dice, gracias Señor, me estás bendiciendo, ¿verdad? Muchos a veces invierten dinero en esquemas que son trampa, que son muchos, quizás los primeritos obtienen una ganancia y el resto sale transeado, ¿verdad? El resto, nada más 5 ganan y los demás salen perdiendo. El prudente sabe que está pues en un mundo que nos trae a nuestra mesa todas estas oportunidades. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, eso nos lo dice la palabra, ¿sí? Un mundo que está en contra completamente pues de Dios, ¿no? Y de sus principios. Entonces nos muestra todo para que los hijos de Dios pues caigan y sucumban. ¿Cuál debería ser pues nuestra manera de comportarnos? Pues siendo prudente. Lucas 14:28 nos da un ejemplo, el Señor Jesús ya hablando acerca de la prudencia. Déjenme leérselos yo de manera rápida. Dice así: porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Hay que ser prudente, precavido pues en el acto que yo quiero hacer. Solamente pues esa es la única manera de tener probabilidades de tener éxito en lo que voy a emprender, ¿verdad? Sea lo que sea que yo vaya a hacer. Debo primeramente someterlo al escrutinio, a la lupa, ¿verdad? Microscópicamente ver si el paso que voy a dar pues va a ser un paso donde definitivamente Dios me está bendiciendo, porque luego doy el paso y no, hombre, me va mal, el Señor, no tengo la gracia de Dios porque todo lo que hago me sale mal. Pero si eres un imprudente, ¿cómo? No hay manera de que salga bien, ¿verdad? Solamente tendremos las posibilidades para ganar si hacemos como la palabra de Dios nos los está diciendo. Requerimos algo más que entusiasmo y ganas, ¿no? Y pasión, y no, yo lo voy a hacer, sí. Requerimos pues la intencionalidad de hacerlo bien, de hacerlo conforme a la palabra, ¿verdad? Mira, está aquí qué sé yo, negocio que vas a hacer. Ahí te lo está, ese negocio pues está buenísimo porque no vas a pagar los impuestos. Pues la palabra es clara, ¿no? Y nos da un ejemplo a nosotros, mira, hay que ser prudente, ¿no? Esto me puede llevar a la cárcel, me puede traer muchos problemas, ¿verdad? Con la ley, mi reputación, mi nombre va a quedar por el piso si se llega a descubrir de que yo ando haciendo tal cosa y tal cosa. Eso se llama prudencia, ¿no? Hay una tercera área, ya le hablé de la palabra, de los actos, pero también hay otra área
que tiene que ver con los actos y la palabra, y tiene que ver con los compromisos, ¿sí? Le dije ahorita, hay personas que a veces, sí, yo voy para allá, y ya llega el día y ¿qué pasó con Javier? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó con Javier? Y lo llama, no, quedó es importante que estuviera aquí. Se le olvidó Javier, o sea, una persona sin compromiso, ¿no? Un ejemplo nada más, no es que Javier sea sin compromiso. Lo que dices y lo que haces, pues también debe manifestar la prudencia. Proverbios 20:25, en la versión Reina Valera, nos dice: lazo al hombre es hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Hice algo, no debía haber dicho esto. Me amarré y ahora ¿cómo le hago? Ahora tengo que llamar y quedar mal. Ahora tengo que llamar y decir, no puedo, eso que le dije, no sé, estaba pensando, qué sé yo, en mi abuelita por allá y lo dije así, hermano, sin saber, o qué sé yo, a mi jefe. ¿Por qué? Por no ser una persona prudente, ¿verdad? Por no ser una persona que reflexiona y que es comprometida. También vamos a leer el mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Primero decía el Señor Jesús, ¿no? Que quién de aquel que va a construir una torre no se sienta a calcular si le va a alcanzar para los materiales y no le va a quedar la torre a la mitad. Bueno, aquí nos está diciendo lo contrario, ¿no? Una promesa y después que hice la promesa, el compromiso es que hago los cálculos, definitivamente es propio de una persona imprudente que necesita trabajar su imprudencia. Hay que meditar y hay que reflexionar definitivamente y fríamente cada paso que debemos realizar, porque luego es tarde. Hay gente que ha cometido errores que, como les he dicho en reiteradas ocasiones, hasta ahora pues están pagando las consecuencias, ¿verdad? Cosas que luego no se pueden sostener en el tiempo, cosas que son temporales, producto pues de la imprudencia. Algo que pudo ser una bendición, algo que pudo ser algo bueno para tu familia, para tu crecimiento espiritual, pues se transformó en algo temporal, algo superficial, producto de la imprudencia. Cuando la persona es impulsiva y dice, pero es que yo soy así me hizo, así me parió mi mamá, así son los Álvarez son así, y soy impulsivo y hago esto acá, pero no, yo amo a Dios conoce mi corazón. Esa es como la excusa del cristiano, Dios conoce mi corazón. Bueno, Dios nos manda, como les decía ahorita, pues a ser prudentes, ¿no? Ahora sí, a honrar ese verso que nos habla que somos una nueva criatura, ¿verdad? Los animales actúan así por instinto, eso sí, un animal le da hambre y pasa la presa por el frente y no lo piensa mucho para dar la mordida. Nosotros no, nosotros pensamos, analizamos 2 veces. Una acción mal pensada nos puede poner incluso ataduras, un lazo para el resto de nuestra vida, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, les decía, quizá algunos andamos arrastrando cosas de la juventud, que decimos ahora que yo tengo 50, 60 años, oye, si yo pudiera tener la madurez de 60 con la edad de 20, no, me comería el mundo, no haría eso que hice yo. Pues por lo general eso no pasa, ¿no? A veces una acción pasada que se tomó sin reflexionar, como por ejemplo un matrimonio que no se pensó, simplemente fue, qué sé yo, la conocí allá y le pedí su número telefónico y hey, no tiene nada que hacer, no, vamos a casarnos, y se casaron. Y ese ahora anda arrastrando toda la vida un matrimonio pues que no se hizo conforme, pues como Dios manda, ¿no? Hay que reflexionar antes de hacer. A veces muchos vemos al Señor, digo vemos para que no vaya a sentir que lo estoy, el hermano me dijo que puro hablándome de mí, pero a veces vemos al Señor como que es un bombero, ¿verdad? Después que hacemos las cosas, Señor, ayúdame. Después que le embarré, después que cometí el error, después que la regué, después que hice fraude, pero no lo hice con intención, sí, pero bueno, el desconocimiento pues no justifica, ¿no? Ante la ley. Si yo me como la luz en rojo y no sabía porque era mi primer día en este país, igual la multa me la van a poner. Van a decir, muy bien, lo hiciste sin intención, pero la multa la tienes que pagar, ¿verdad? Entonces muchos ven al Señor de esa manera, como un bombero, como una persona que la llaman solamente en la emergencia, 911, ahí sí, Señor, ayúdame, si me ayudas, tal cosa, y comienzan los compromisos, pues que son de manera imprudente porque ya en el problema, pues es algo que tampoco se va a poder sostener en el tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión yo cuando estaba más joven, tenía como 20 años, me acuerdo, 22 años, le dije al Señor, Señor, yo quería comprarme un carro. Señor, si me das el carro, yo le voy a dar el ride a los hermanos. Hacían vigilia en la iglesia, a veces media vigilia, salíamos como a la 1, 2 de la mañana. Y yo le decía, Señor, yo necesito mi carro y le voy a dar el ride a los hermanos. Yo vivía muy cerquita de la iglesia, casi me podía ir a pie, pero yo me llevaba mi carro porque me lo acababa de comprar pues, y lo quería usar.
Y recuerdo que siempre el pastor me decía, me ponía a los hermanos que tenía que llevar para las zonas más peligrosas y horribles. Y yo decía, ¿será que digo que no? Pero ya me había atado, ya había dicho, no, Señor, dame mi carro. Ya el Señor me había dado mi carro. Y me tenía que llevar a los hermanos a las zonas más feas y me pasaban cosas. Yo decía, bueno, eso fue un compromiso adquirido de manera imprudente, ¿no? Un compromiso adquirido como en el fragor del impulso. No fue pensado, no fue meditado. Y arrastré con ese error mientras tuve el carro. Después que lo vendí, pues ya me quité de ese compromiso. Las cosas que se pueden sostener en el tiempo son, como les dije ahorita, las bien pensadas. Esas son las que se pueden sostener con el tiempo. Acompáñame a Proverbios 24, versículo 3 al 4. Proverbios 24, versículo 3 al 4. Dice así: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado. La gente pues hace un montón, el ser humano hace un montón de cosas pues que no son sabias, ¿verdad? Nosotros debemos asegurarnos de que lo que yo haga, lo haga, nuevamente repito, con prudencia, ¿no? Con la sabiduría que he adquirido de la palabra del Señor, ¿sí? Pues la sabiduría no se consigue leyendo, qué sé yo, el periódico, el internet, no se consigue leyendo la palabra de Dios, ¿sí? La palabra nos habla que hay una sabiduría que es terrenal, que es diabólica, que es animal. Esa es la que conseguimos en cualquier lado, menos en la palabra de Dios. Esa sí viene en la carne, o sea, sí viene, como decir, en el pack de ser humano, ahí viene instalada, ¿no? Con sabiduría, con prudencia y con ciencia, nos dice el versículo que acabamos de leer. Y esto se aplica a todos los aspectos de la vida. Les he dicho algunos ejemplos, pero bueno, en esos ejemplos que les he mencionado, les he hablado de la vida familiar, de la vida en la iglesia, ¿verdad? De la vida matrimonial, en los negocios, en las relaciones de amistad. A veces, pues, las relaciones de amistad, cuando las evaluamos, ya una vez que las tenemos y decimos, bueno, este es mi amigo, yo empiezo a evaluarla, a ser prudente, y ya me doy cuenta, no, este amigo no me conviene, por muchas razones. Primero, pues porque no me lleva a reflexionar en la palabra, etc. Y luego tiene un prontuario, un récord, que no, hombre, si me ven con él, pues van a decir, mira, allá están aquellos dos. Y eso me recuerda a otra anécdota que no tengo acá, pero me llega a la mente, que estaba yo haciendo un trabajo en un lugar y que ese lugar estaba lejos de la ciudad y ahí pues hacían caza y pesca y yo tenía la curiosidad de ver cómo cazaban, cómo era eso de los venados y tal, y el señor que yo le estaba haciendo el trabajo me dijo, ay, en la noche un muchacho va a venir y va a ir, entonces si quieres ir para que veas cómo, y me llamaba la atención y yo, bueno, fui, me preparé y fui. Y me recuerdo que el muchacho me dijo, bueno, tú manejas y yo me voy a montar arriba y yo voy a ir alumbrando así para ver el venado y tal. Y así tuvimos como 2-3 horas y no vimos nada. Todo que la experiencia fue fatal, no fue una experiencia así como que, no, hombre, no quiero nada de esto. Y luego me pongo a hablar con el Señor al otro día y el mismo que me lo recomendó que iba a casar me dijo, no, lo que pasa es que ese muchacho, no, es casi que me dijo, es criminal, lo anda buscando, qué sé yo, el FBI, es esto, roba, mata. Y yo le digo, ¿cómo tú me mandaste con ese señor 3 horas yo como así? Si de pronto alguien lo ve, ¿verdad? Y yo soy el que ando manejando, yo dije, no, qué imprudencia, casi que yo pongo en peligro pues mi vida, porque no quiero saber más nada de eso de la cacería, por Discovery Channel, ahí lo vamos a hacer, no, ¿qué va? Proverbios 14:8, hermanos, Proverbios 14:8 en la versión Reina Valera del 60, nos dice que la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, los prudentes saben a dónde van. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo examinan, cada paso que dan, saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. El necio puede ver que lo que está haciendo está mal y no, yo no quiero que la gente vea que fallé. No quiero, él sigue adelante y se va a dar con una pared y se va a tropezar, pero el necio pues no se detiene, no evalúa, ¿no? Dice otro proverbio que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿verdad? Pero los necios ahí se quedan y reciben el castigo, las consecuencias de ese peligro. Así que Dios ha trazado un camino en su palabra, pues nosotros estamos siguiendo ese camino. Es otra pregunta para reflexionar, ¿verdad? Nosotros estoy siguiendo el camino que Dios trazó en su palabra, estoy transitando por ahí. Entonces, bueno, eso lo evalúo según cómo sean mis palabras, según cómo sean mis actos y según cómo sean mis compromisos, ¿verdad? Es algo que me toca evaluarlo a mí. Tenemos
por ser humanos tenemos un impulso de ser apresurado, ¿verdad? Hay uno que otro que de pronto es más mesurado por naturaleza, es más calmado. No quiere decir que sea de pronto más prudente que otro, pero por naturaleza nosotros tendemos a ser de esa manera, ¿no? Tendemos a ser, ahora sí, coléricos, queremos hacer que nos hacen algo y estallamos en ira, en furia. Bueno, eso nos hace también que seamos imprudentes. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que fueron prudentes y que fueron imprudentes. Nada más traje 3 personajes que nos hablan de prudencia, ¿no? Uno de ellos, pues el rey David. En porciones de la Biblia nos hablan pues de su prudencia, con todos los errores que conocemos y todo lo que hizo mal, pues pero aún así fue un hombre prudente. Déjame leerte en 1 de Samuel 16, 18 y en 1 de Samuel 18, 5. Dice así 1 de Samuel 16, 18. Entonces, uno de los criados diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, hablando de David en su etapa juvenil, de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Es decir, desde su juventud vemos que era un hombre prudente. Y en 1 de Samuel 18, 5, ya un poquito más adulto, más grandecito, dice así el versículo 5, 18, 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente, es decir, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de su siervo Saúl. Es decir, esa prudencia pues lo llevó, como ya sabemos, a ser pues jefe de militares, jefes de hombres de guerra, ¿sí? El actuar prudentemente. David mostró prudencia en sus palabras, incluso lo promovieron, bien dice el versículo, pues a capitán, incluso pues hasta rey, ¿no? Como consecuencia de la prudencia de las personas, verán en ti alguien sólido, alguien que dice sí y su sí es sí, alguien que se compromete y pues y cumple con el compromiso, ¿no? Que es una persona que habla palabras que son prudentes. Esa virtud que es la prudencia, pues las personas van a ver en ti alguien sólido. No, ¿será que puedo hacer negocios con Pedro Pérez? No, sí, haz negocio con Pedro Pérez, ya hemos hecho 1000 de ocasiones, le he pagado por completo y cumple, ¿verdad? ¿Será que puedo contar o pedir este consejo a fulanito de tal? Sí, ¿cómo no? Eso es una tumba, eso no, tú le cuentas algo y el consejo que te va a dar es un consejo de la palabra y no va a andar eso en boca de... Pero si se lo cuenta a un imprudente, ya el imprudente pues se lo cuentas aquí, hermano, te voy a decir esto, pero no se lo cuente. Y así se va hasta que todo el mundo se entera del problema. Salomón es otro personaje que la Biblia nos muestra que fue prudente. Primera de Reyes 4:29 nos dice que y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que estaban a la orilla del mar. Segunda de Crónicas 2:12. Dice otra persona, el rey Hirán. Además decía Hirán, bendito sea Jehová Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y dio al rey David un hijo sabio y entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová, casa para su reino. Entonces vemos cómo también se aplica otro proverbio, ¿no? Que alábete el extraño, ¿verdad? Y no tu propia boca. Es decir, el que vean que tú eres una persona sólida y prudente, pues no solamente va a hablar de ti en cuanto a que, no, es una buena persona, sino pues va a dar la gloria a Dios porque pues esa persona pues está actuando y viviendo una vida en consecuencia y como la palabra le está mandando. No es una persona que, como ahora todo el mundo pues dice que es cristiano, que es hijo de Dios, pero yo veo que haces esto, ¿no? O sea, muéstrame qué tan sabio, no me digas qué tan sabio eres, sino muéstrame qué tan prudente te conduces. El otro ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús fue prudente en su andar aquí en la tierra. En 1 de Pedro 2:23, Reina Valera, dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pues si alguien exhibió prudencia, fue el Señor Jesús. ¿Cómo eres tú cuando te juzgas? ¿Cómo eres tú cuando te acusan? ¿Cómo te comportas cuando te señalan de algo que no hiciste? ¿Cómo es tu comportamiento? Creo que es uno de los escenarios más feos que puede haber, ¿no? Que te pongan a acusar de algo que tú no cometiste. Bueno, el Señor Jesús aquí nos dice que padeció injustamente, pues y cerró su boca. Juan 7:1 también nos habla del Señor Jesús y dice así Juan 7:1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y ahí habla de la prudencia en el sentido de que pues él sabía cuál era su destino, morir en la cruz del Calvario. No iba a dejar que ninguna judío, ninguna persona lo arrancara hacia un barranco, lo apedreara, porque pues, no era cobardía, era pues más bien valentía. Él sabía pues a dónde tenía que morir, él sabía a dónde tenía que ir y por lo tanto pues se iba de los lugares donde procuraban apedrear. Era cauto, era prudente. Es diferente pues cuando hablamos de temor y cobardía. El prudente sabe cerrar su boca cuando está bajo presión. A veces cuando la persona le mete en presión, pues creo que la presión es como que lo que evidencia muchas cosas. Cuando le meten presión a una persona, pues estalla. Le meten presión en el trabajo, pues ahí se ve de qué está hecho. Cuando le meten presión en un acto como esto, donde pues se le acusa, se le dicen calumnia, ahí es donde se ve de qué está hecho la persona. Si realmente es una persona prudente, si hay sabiduría, ¿verdad? En qué creyó, etcétera. Es normal pues que la gente bajo presión sucumba a las tentaciones. Es normal que la gente afuera sucumba al error, sucumba a las malas palabras, sucumba a, al adulterio bajo presión. Porque pues la presión definitivamente, pues un diamante está bajo presión, ¿verdad? En el subsuelo, no está ahí como que estoy buscando y de repente, ay, mira un diamante, sino que está bajo presión. Esa roca pues llega a ser lo que es producto de la presión. El prudente, otro punto importante, pasa por alto la ofensa, es lo que nos enseña ahí el Señor Jesús. La injuria, la pasa por alto. No, el que me la hizo y me la paga, ¿ya? Hombre, va a ver el Pérez que soy, porque me la paga. No, que me quedó debiendo un dinero, ¿no? Que me va a pagar hasta el último penny, me va a pagar, hasta el último centavo me va a pagar. Pero ¿cómo vas a hacer si es tu hermano? No importa. No, me la hizo y me la paga. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos prudentes ante la ofensa? ¿Callamos? ¿Cómo somos ante la injuria? ¿Nos dejamos provocar con palabras ofensivas? ¿Verdad? Cuando estamos en determinada situación y en el trabajo es lo más común, ¿verdad? Cuando te dicen, hey, poncha la tarjeta, andamos 3 y nos dicen, es un ejemplo clásico, vamos a poner aquí que salimos a las 7 de la noche. Ajá. ¿Cómo haces tú cuál es tu reacción cuando tú dices, no, yo no voy a ponchar a las 7 porque yo estoy saliendo a las 5? No, que tú eres tal por cual, que nos vas a echar el negocio para atrás. O sea, ¿cómo es tu desempeño y cómo actúas tú cuando estás ante determinada situación? Palabras ofensivas. Hay un ejemplo en 1 de Pedro 3 del 15 al 17. El Señor nuevamente enseñándonos y dice de esta manera, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como malhechores. Sean avergonzados los que calumnian de vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ya para ir finalizando, después que todo esto que acabamos de leer, la pregunta sería, ¿dónde entonces consigo la prudencia? Pues ya se ha contestado, ¿verdad? No está, como les dije, en el Facebook, no está en las redes sociales, no está en el periódico, la conseguimos en la palabra, ¿verdad? A veces la persona dice, no, voy a orar, voy a decirle al pastor, qué sé yo, a fulanito que me ore por mí para que me dé prudencia, ¿verdad? Y que me ore y que me sangolotee, que me haga, que me grite, aleluya. Y me da prudencia, pues dijimos, la prudencia no viene en ese pack, la prudencia viene de la práctica, ¿verdad? La prudencia viene de practicar, bueno, me equivoqué, bueno, la próxima vez necesito poner por obra lo que dice la palabra. Nadie va a orar por mí para tener sabiduría. Dice Proverbios 1, del 1 al 3, hablando del propósito del libro. Ahí en su Biblia Reina Valera dice, motivo de los proverbios. Dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Otro versículo, Proverbio 2, del 1 al 4. Proverbio 2, del 1 al 4. Pues es una demanda del Señor, de la palabra del Señor. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es decir, pues el libro de Proverbios vemos que
versículo tras versículo, pues nos demanda ser prudente. No solamente en lo cotidiano, no solamente en mis modales, en la buena costumbre, en lo que tiene que ver con la moral. Hay palabras que son pues moralmente aceptadas y hay palabras que no son moralmente aceptadas, pues las puedo decir o no las puedo decir. Me puedo conducir de una manera moral. Bueno, esto va más allá, ¿no? El Señor nos habla de su palabra, que la recibamos, que atendamos sus mandamientos y que no solamente lo atendamos, sino que lo guardemos. Entonces, para ir concluyendo y hacer un resumen de todo, el ser prudente es algo que no viene por oración, no lo obtenemos cuando nos hacemos cristianos. El ser prudente viene de practicar. Precisamente de lo que acabamos de leer aquí, recibir sus palabras, recibir sus mandamientos, guardarlo dentro de nosotros y aplicarlo. Hermano, todos tenemos debilidades en cualquier área, donde uno es fuerte, otro es débil, y donde aquel falló, no falla, pues en esa área pues hay que trabajar. Solamente nosotros sabemos en qué área debemos trabajar, ¿verdad? En qué área debo pedirle al Señor: Señor, ayúdame, dame la sabiduría que tú pides que yo obtenga de tu palabra, permite que yo tenga esa oportunidad de aplicarla, ¿verdad? Que cuando me suceda esto, pues yo pueda, como dijo el Señor cuando fue tentado, escrito está, y la tengo guardada en mi mente, bueno, y la digo, y esto es lo que debo hacer. Entonces el ser prudente no es algo tampoco pues que el pastor orando se lo va a dar. El ser prudente, dijimos, no es algo que por ser prudente puedo ser sabio y no ser prudente. Puedo ser una persona que tenga conocimiento y no ser prudente. Puede ser una persona que no aplique esa sabiduría, que no la lleve a la práctica, quiero decir. Una persona que sepa mucho de la Biblia, pero por eso vemos muchos teólogos eruditos, personas PhD, que son, ahora sí, son una eminencia en determinado tema, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en idiomas, en lenguas muertas, etc. Pero son personas pues que muertas en cuanto a la fe, ¿verdad? No creen en el Señor, simplemente lo analizaron, lo estudiaron, y de pronto nos sirve, ¿no? Como teoría para nosotros pues conocer un poco más, pero no son personas que viven una vida consagrada al Señor, ¿no? Entonces pues no nos va a servir solamente para el conocimiento, pero no para la práctica, para la prudencia. Así que le invito, hermano, pues si cierren sus ojos, vamos a hacer una oración, a pedirle al Señor que nos ayude, sobre todo a identificar cómo debemos ser o cuándo debo ser prudente, cuándo debo utilizar ese conocimiento, sabiduría que hay en su palabra, para ser personas pues que le den la gloria a Dios, principalmente que sea el Señor quien se lleve la gloria cuando nosotros actuamos de palabra, con mis acciones y con mis compromisos, ¿verdad? Señor, gracias te damos, bendito Padre, gracias porque nos das el privilegio nuevamente de estar ante tu palabra, de poder inquirir en ella, de considerarla, Señor, de exponernos a ella, y quedamos, como lo decíamos al principio, al descubierto, Señor. Gracias porque es la única manera de evidenciar en lo que estoy mal, es la única manera de evidenciar, Señor, qué es lo que estoy haciendo mal. Señor, sabemos que tu palabra nos ha dado las herramientas que necesitamos para vivir una vida conforme a ti. Nos has provisto, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos ayuda, Señor, a cumplir con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque en ella podemos ver cómo te comportaste cuando estuviste caminando aquí en la tierra, cómo te comportaste cuando querían apedrearte, cómo te comportaste cuando eras llevado a la cruz, donde todos te escupían, te golpeaban. ¿Cómo fue tu comportamiento? ¿Qué tan prudente eras, Señor, cuando proclamaban sobre ti falso testimonio, buscando enjuiciarte por algo que no cometiste? Señor, es el vivo ejemplo que nosotros debemos imitar como tus discípulos, Señor. Como discípulos tuyos queremos ser semejantes a ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que la prudencia evidencia, Señor, qué tan sabios somos. La prudencia nos hace ver sólidos, Señor. Nos hace comportarnos de manera cautelosa, nos hace ser precavidos. Señor, gracias porque en otro tiempo, cuando estamos alejados completamente de ti, vivíamos según nuestra propia opinión. Éramos sabios en nuestra propia opinión. Y ahora comprendemos que no se trata de nosotros. El universo no gira en torno a mí, Señor, ni a mi opinión. El universo gira en torno a ti. Tú eres el más importante y el que merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este tiempo en el que hemos estado en tu palabra. Permite que esta enseñanza, Señor, pueda
ir más allá del conocimiento, ir más allá de la información y que podamos ponerla por obra, podamos aplicarla, Señor. Podamos seguir practicándola, Señor, donde fallamos, poder mejorar, hacer ajustes, Señor, en nuestra vida cristiana para ser cristianos que evidencian que son discípulos de Cristo y no solamente de nombre, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias que aquí se encuentran, a cada uno de mis hermanos que viernes tras viernes, Señor, vienen con el entusiasmo, Señor, y con un espíritu ávido de comida espiritual, de sed espiritual de ti, Señor. Gracias porque tú nos provees, gracias porque podemos reunirnos en este lugar, Señor. Llévanos con bien, permite que nuestros hermanos, quienes viajan el día de mañana desde California, Señor, puedan llegar con bien, Señor, según lo planeado. Que tú tomes control de cada situación, de cada aspecto, Señor, de su viaje. Toma control, Señor, del vuelo, de los tiempos, para que nos puedan acompañar el domingo acá, Señor. Gracias te damos, te pedimos que de lo que tú les hayas provisto ellos puedan compartirnos, Señor, para ser edificados también. Gracias te damos, llévanos con bien a nuestros hogares en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.